Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a tener una reflexión acerca de, bueno, la tituló mi hermano Iván, Jesús paciente. La verdad, al principio, cuando yo empecé a analizar este título y empecé a ver la narrativa de la historia que nos da en Lucas, yo no encontraba una razón de ser del título. Decía, ¿qué tiene que ver la historia de el milagro de un ciego con que Jesús sea paciente? Y pues empecé yo a tratar de entender bajo qué lógica o la óptica que mi hermano Iván quería transmitir este mensaje. Al principio dije, bueno, yo creo que se equivocó porque pues el paciente fue el ciego, ¿no? Porque pues, toda su vida es ciego y de repente ve la luz y recobra la vista. Dije, bueno, necesito encontrar la cuadratura del círculo. Y analizando y leyendo nuevamente el texto varias veces, recordé algo que me pasó hace unos años, hermanos. Su servidor ha tenido la oportunidad de recibir varios cursos de ventas. Ya nos están haciendo aquí maldades, hermanos. Espero que funcione el micrófono inalámbrico mañana. Se cayó solo. Eh, ya no sé en dónde estaba. Bueno, he tomado varios cursos, hermanos, y dentro de esos cursos, algunos son de ventas. Y hace unos años encontré en uno de los cursos de ventas que nos dieron un tema muy específico que era eh, el tema de la frustración al fracaso. Es un tema difícil, casi nadie lo toca o no lo tocaba anteriormente o yo nunca lo había oído. Era algo que para mí en ese momento fue nuevo. Yo decía, ahora, ¿qué significa esto, no? Estaba como cuando el hermano Iván me da este tema, dije, bueno, ahora, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es la frustración al fracaso? Y las ventas, empezó a darse una dinámica de que los vendedores empezaban a frustrarse cuando no vendían, cuando no realizaban sus objetivos, cuando no llegaban a sus metas. Y en esa frustración venía depresión y, por supuesto, un desempeño mucho menor del esperado. Y no había nadie que les dijera a los vendedores que no todos los productos se venden igual, no todos los servicios se venden igual y no todas las cosas tienen la misma respuesta. Y algo que me dio mucho sentido cuando el expositor de ese curso hablaba es que todo eso también tiene que ver con nuestra vida y con nuestro día a día. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando hablamos de la paciencia del Señor Jesús, el Señor Jesús es un siervo paciente, así lo describe la Biblia como el Hijo del Hombre, un siervo paciente. Y Él siempre esperó los tiempos correctos. Él tuvo la virtud de leer esos tiempos y esperar los tiempos de Dios. De hecho, hay varias frases en su vida en donde menciona, aún no ha llegado mi hora. Y en esas frases, en esas expresiones, tiene mucha profundidad, hermanos, porque él sabía perfectamente bien qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Pero el Señor Jesús, paciente, nos enseña a nosotros también a ser pacientes. Y cuando empiezo a tratar de entender la historia del ciego, me doy cuenta que el Señor Jesús se detiene en medio de la multitud y por mucha presión que hubiera
porque ya tenía mucha fama. El ciego pregunta, ¿qué es esto que se oye? ¿Qué es esto que está pasando? Y le dicen, es Jesús el Nazareno. Y si ustedes ven el texto bíblico, hermanos, si lo analizamos un poquito, él no le grita Jesús Nazareno o Señor Jesús o Maestro. Él no le grita en ninguna otra expresión más que, creo yo, la que tenía que mencionar para que el Señor Jesús le escuchara, aunque a él lo callaban varias veces. Jesús, hijo de David. Para nosotros, hermanos, eso puede ser una expresión muy simple, muy sencilla, pero para el momento y para los judíos no era una expresión ni simple ni sencilla, porque decirle a un hombre, hijo de David, es afirmar de dónde viene su familia. Y los judíos son muy celosos de ello. Los judíos tienen perfectamente bien delimitado de qué familia vienen, cuál es su linaje, de qué tribu vienen. Y Jesús como judío en ese momento podía venir de la tribu de Leví o de la tribu de Benjamín. Hay algunos de mis hermanos en algunos estudios que hemos analizado que han comentado que al parecer también Zabulón estaba involucrado en esas tribus. Le pudo haber dicho simplemente, Señor Jesús, Maestro, pero especifica y da su linaje y le dice hijo de David. Y al decir eso, está reafirmando categóricamente de dónde viene el Señor Jesús. Espero no equivocarme al tratar de interpretar la intención de mi hermano Iván al que entendamos a un Jesús paciente. Pero creo yo que el Señor Jesús esperó todos sus momentos y de las personas que tenían que llegar. Y en ese momento, cuando fue mencionado y a grandes voces este hombre gritaba, Jesús, hijo de David, el Señor Jesús había tenido la paciencia de que alguien iba a reconocer su linaje. Y su linaje es real, hermanos. Él es hijo de un rey, no solamente del Rey de Reyes, que es nuestro Dios, sino también viene de descendencia y de sangre noble de la casa de David, en donde el Dios Todopoderoso le promete al rey David que su linaje no verá fin y que va a heredar por siempre y que no va a faltar el rey que se siente en el trono de David. Algunos de nosotros podemos interpretar la nobleza y la realeza del Señor Jesús en diferentes formas y de diferentes maneras. Algunos piensan que solamente el Señor Jesús ha sido entronizado cuando fue glorificado. Otros pueden pensar que es cuando subió a los cielos. Algunos de nosotros pensamos que el Señor Jesús nació siendo rey, murió siendo rey y sigue siendo rey y nunca ha dejado de ser rey. Pero Él ha esperado sus tiempos y sus tiempos van de acuerdo a los de su Padre y son perfectos. Cosa que a nosotros nos cuesta trabajo. Tenemos a veces mucho miedo a la frustración. No somos pacientes. Nos desesperamos inmediatamente y queremos respuestas inmediatas y el Señor Jesús dice en varias ocasiones, no ha llegado mi hora. Muchos de nosotros queremos la respuesta a una enfermedad inmediata
y recriminamos a Dios y le decimos a Dios, ¿por qué no me has contestado? ¿Por qué hemos orado por todo esto y tú no nos has dado respuesta? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué mi casa está llena de problemas y yo pido y pido a ti siempre y constantemente? Posiblemente, a lo mejor no es nuestro tiempo todavía. Posiblemente no sabemos pedir. O posiblemente estamos desarrollando la paciencia que el Señor Jesús nos pidió que desarrolláramos o nos pide que desarrollemos. Nos frustramos muy rápido al no tener resultados inmediatos. Y no analizamos que tenemos diferentes tiempos para diferentes eventos. El Señor Jesús no se precipitaba, no actuaba como muchos de nosotros impulsivamente. Y eso hacía que fuera una persona mucho más consciente de lo que hacía, mucho más reflexiva. Cuando le contesta a este hombre ciego, después de que le grita, Jesús, hijo de David, le dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? La respuesta del Señor Jesús es la misma para nosotros, hermanos. No sé si mi hermana Yola, que leyó la cita bíblica, nos puede hacer favor de volver a leer la misma cita, hermana Yola, de Lucas 18. Sí, hermano, del 35 al 43. Por favor. Muy bien, hermano. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Gracias, hermana Yola. Muchos de nosotros, creo, hermanos, al menos en mi caso particular, es necesario que me acerque al Señor Jesús y escuche y le conteste correctamente. Y cuando Él me pregunte, ¿qué quieres que haga yo por ti? Sepa yo decir lo que quiero que el Señor Jesús haga por mí. Posiblemente necesito que me dé la vista, porque es posible que todavía esté ciego y no me dé cuenta de todo lo maravilloso que ha hecho Dios por mi vida. Y también es muy posible que no sea el único, que algunos de ustedes estén como yo y que necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos y que veamos lo maravilloso que es y todo lo que nos da, porque nos fijamos en lo que no nos da. Es más importante para nosotros todo lo que no nos da. No nos da la casa que queremos, no nos da el coche que queremos, el trabajo que queremos, la mujer que queremos, o el hombre que queremos, o los hijos, o la familia, o muchas cosas, y siempre estamos inconformes. Y es necesario ser pacientes. Una de las ventajas que el Señor Jesús nos ha enseñado como cristianos
es la paciencia. Pero la paciencia es una virtud. Y para tener esa virtud como la tenía el Señor Jesús, tenemos que esperar los tiempos perfectos de Dios. El Señor Jesús entró a una sinagoga y leyó una porción del profeta y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. El Señor Jesús hizo su primer señal, según entendemos en la Biblia, en Caná de Galilea, en una boda. El Señor Jesús levantó a un muerto después de varios días. El Señor Jesús preparó a sus discípulos para despedirse de ellos antes de morir, y todo lo hizo en su tiempo, y tuvo paciencia porque conocía los tiempos de su Padre. Creo que para que nosotros conozcamos los tiempos de Dios, tenemos que estudiar mucho la palabra. Tenemos que tener mucha oración y mucha comunicación con Dios. Y cuando algo no se nos dé, no nos frustremos. No dejemos de pedirle a Dios ni de clamar al Rey y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no somos pacientes, vamos a pedirle paciencia. Posiblemente vengan pruebas, porque pues las pruebas nos van a enseñar a ser pacientes. Pero no nos desesperemos, porque es un entrenamiento, hermanos. A lo mejor ahorita no logramos muchas cosas. A lo mejor queremos resultados inmediatos, pero no son así los tiempos, ni las respuestas. Dios nos va a contestar conforme a su infinita misericordia, y no nos va a contestar como queremos nosotros, sino como Él quiere. Y no va a ser nuestra voluntad, sino va a ser la de Él. Es maravilloso, hermanos, cuando vamos abriendo los ojos poco a poco y entendemos que la paciencia del Señor Jesús se ha manifestado en toda su vida sobre la tierra, y es para enseñanza de nosotros. Algunos de nosotros, posiblemente por nuestra forma de ser, nuestro carácter, queremos resultados muy rápidos, ¿verdad? Pero eso va a ser siempre y cuando sean los tiempos indicados por Dios. No nos desesperemos, hermanos. Tenemos muchas cosas por hacer. Nos estamos preparando para una fiesta, que son los bautismos. Nos estamos preparando para la fiesta después de los bautismos, que es la cena. Y seamos pacientes. Sepamos que para sentarnos a la mesa tenemos que ser pacientes. Tenemos muchos hermanos enfermos. Tenemos muchos hermanos que están resfriados y se han quedado mudos y no le pueden gritar a Jesús, el Hijo de David, que venga y los sane. Pero tenemos que llevarlos a los pies del Señor y no dejar de pedir por ellos, porque hoy pedimos por ellos y hoy gritamos por ellos, y mañana posiblemente alguno de ustedes pueda pedir por mí o gritar por mí. Y nos volvemos unidos y pacientes.
y nos unimos al Padre y al Hijo porque esa es la intención y el objetivo, ser uno con el Padre y con el Hijo. Entonces, como Jesús ha sido paciente y ahora creo yo que he entendido un poco lo que mi hermano Iván decía al hablar del Jesús paciente en ese milagro, porque era un hombre que tenía ceguera y que necesitaba ver. Pero cuando vio, no fue desagradecido. Siguió al Señor Jesús y clamaba a grande voz y glorificaba a Dios. Seamos como ese ciego. Demos gloria a Dios. No dejemos de glorificarlo y no dejemos de seguir a nuestro Señor. Para concluir, hermanos, creo yo que parte de la paciencia que tenemos que practicar es la comunión los unos con los otros. Es difícil, hermanos. Es muy difícil tolerarnos entre nosotros. Yo de verdad que los admiro a ustedes mucho porque me toleran mucho a mí. Entonces yo digo, mis hermanos son muy pacientes porque me tienen mucha paciencia. No dejen de tenerme paciencia, por favor, hermanos. A ver si algún día yo maduro y alcanzo a entender la madurez y la paciencia para entenderlos a ustedes. Yo espero que nos acerquemos a la mesa de nuestro Señor cada vez más pacientes y cada vez más unidos. De verdad, con todo corazón les deseo que Dios les bendiga mucho y que en esta recepción de sábado nos colme de bendiciones nuestro Padre, por medio de Jesucristo su Hijo. Dios sea con ustedes, hermanos. Paz a ustedes.